La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida a un programa más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de reflexión y divulgación de la historia. Yo soy Misael Chaboya y en esta ocasión, pues como siempre, vamos a conversar, pero no del pasado, con referentes del presente, como solemos decir, sino más bien vamos a hablar como del presente y de cuestiones un poco teóricas también. Vamos a meternos un poco sobre la disciplina histórica y la reconstrucción del pasado, sobre medios de comunicación y sobre todo de South Park, aunque le suene medio raro, pero bueno, primero quiero saludar a Augusto, que está aquí conmigo. Hoy no nos acompaña Carla, pero le mandamos como siempre un abrazote, así que Augusto, ¿cómo estás? Hola Misael, ¿cómo estás? Y igual a Carla a la distancia le mando un abrazo enorme y espero que ya esté aquí pronto con nosotros. Esperemos que sí. Y bueno, pues hoy vamos a conversar con un amigo y colega. Él es historiador y se llama Diego Morales Esquivel. Y bueno, les platico rapidísimo de quién se trata. Él es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es maestro en Historiografía por la UAM Azcapotzalco y actualmente también estudia el doctorado en esa institución. Y bueno, ha trabajado muchos temas. La verdad es que lo hemos invitado en varias ocasiones aquí a Interruptos, pero es la primera vez que está en los micrófonos del IMER. Él ha trabajado temas sobre racismo en la historia de México, sobre sindicatos magisteriales en América Latina, sobre racismo en medios de comunicación y en el arte, y además coordinó un diplomado, que es muy conocido, el diplomado sobre racismo en México de la Red Integra y la UNAM. Y bueno, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Interruptos, ahora como decía, en los micrófonos del IMER. Hola Misael, hola Augusto, es un honor en verdad estar acá después de tanto tiempo y ahora en esta nueva señal. Bueno, pues el honor nuestro, Diego, de verdad, pues bienvenido, ¿no? A los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio, ¿no? Y pues para empezar, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco, ¿no? Sobre el tema que actualmente estás trabajando, ¿no? Bien, Misael lo había abordado previamente en la introducción del programa, pero hoy nos vienes a hablar un poco, ¿no? Sobre esta situación, ¿no? Del racismo y cómo se aborda, ¿no? En las series, pues norteamericanas, ¿no? Principalmente en Estados Unidos y específicamente de South Park. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues bueno, sí, quizá empezar diciendo que en la historia y en la historiografía cada vez se abren más los temas, los enfoques, ¿no? Y incluso los soportes. Y desde hace ya tiempo hay esta reflexión en torno a cómo los medios de comunicación, noticiosos en particular, pero también de otro tipo de formatos, sí, van dejando testimonio de las memorias, o bueno, de los acontecimientos políticos, sociales, culturales que ocurren en determinados contextos, ¿no? Entonces yo estoy estudiando la serie de South Park, que es una serie animada. Casi nadie la conoce, ¿no? Casi nadie la conoce. y sin embargo, por lo general se le suele ser opacada por los Simpson, ¿no? O sea, en verdad los Simpson tuvieron pues una mucho mayor recepción en televisión abierta. South Park se quedó siempre como en televisión restringida. Y bueno, como es una serie de sátira política, hace siempre mucha referencia a lo que está ocurriendo en Estados Unidos en determinados momentos. Y desde ahí se me hizo fácil, hay toda una reflexión, pero se me hizo interesante ver cómo estas derechas que hoy han intentado tomar el poder en Estados Unidos, la alt-right, derecha alternativa, han aparecido, ¿no? Primero de una manera muy subrepticia, quizá marginal, y conforme nos acercamos a este presente, pues ya de manera mucho más patente, mucho más clara y directa. Fíjate que es bien interesante. Yo ahora que lo comentas así, caigo en cuenta que pues obviamente parece tan obvio, pero no me había dado cuenta que la televisión, los medios de comunicación y sobre todo las series televisivas, pues finalmente como estas, que son como de coyuntura política, son el reflejo de lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quizá una pregunta que pudiera parecer obvia, pero no lo es cómo es que estos medios de comunicación y de entretenimiento como las series televisivas son como una manera de ir creando, no sé si de manera deliberada, una forma de conciencia histórica en la población estadounidense. ¿Cómo nos podrías platicar sobre eso? Pues mira,
a veces a la gente arquea la ceja, ¿no? Cuando le comento mi tema, ¿no? Y es que sí, podría parecer banal, ¿no? ¿Por qué estudiar una caricatura desde una perspectiva historiográfica? Me regreso, ¿no? O sea, creo que la televisión va generando identidades, o sea, ya sean los simpsomaníacos, como yo me puedo escribir, ¿no? Pero también las telenovelas, los programas infantiles, generan a las audiencias, le generan una identificación, ¿no? Nosotros pues, estamos en la región 4, ¿no? Entonces nos tocan estas traducciones, algunas hechas en México, otras en Estados Unidos, pero por lo general a la sociedad estadounidense siempre ha habido como una tendencia a identificarse con los protagonistas, ¿no? Entonces ahí también hay como este guiño a que la sociedad se refleja y se siente identificada con lo que consume. De ahí que cuando una serie es un tanto disruptiva y plantea representar a la sociedad que siempre sale como el canon, pero se mofa de ella, genera como mucha controversia. Y creo yo que siendo una serie tan claramente política, que no es para niños, a eso habría que advertirlo desde el principio, pues sí va dejando, conforme pasan las temporadas y conforme va dejando un testimonio de las polémicas culturales, mediáticas, políticas, va dejando ciertos elementos que en visión retrospectiva se pueden reconstruir hacia lo que se llama memoria mediática, ¿no? Una construcción de la memoria mediática. Hace rato mencionabas, ¿no? Sobre el papel de los Simpson, ¿no? Pero yo creo que South Park sobrepasa, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Pues todo la cuestión política, incluso cultural, que se habla sobre aspectos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo sería, no? Esta idea, ¿no? De la forma en la que South Park ya es como otra cosa muy diferente a los Simpson, sobre todo, ¿no? En el nuevo milenio. Sí, bueno, todo tiene sus genealogías, ¿no? Y sin los Simpsons no podría haber South Park, no lo podemos entender. ¿no? O sea. Híjole, pues bueno, es que ahí también tiene que ver el tipo de humor, ¿no? Empiezan con un humor muy, muy de confrontación, sobre todo de mucha burla y estereotipización y estigmatización. Las primeras temporadas, digamos. Las primeras temporadas, aunque son políticas, sí se cargan mucho de mostrar qué tanto pueden decir, ¿no? Sí. Y qué tanto no se puede decir. Entonces hay capítulos donde buscan decir la palabra mierda cientos de veces, ¿no? Justo para ir generando ese ruido, ¿no? Sí. Creo que también hay una cuestión con los Simpson que tiene que ver con el doblaje. En particular, si vemos las primeras temporadas, sí son muy, muy políticas, solo que en el doblaje mexicano pues, se pierde mucho de eso, de ese material político por el doblaje, como estoy diciendo, y pues hace que nosotros pensemos los Simpson más como una serie más familiar, no tan política, sí muy cómica, pero no tan política. En cambio, South Park, como sí hace mofa directa de los personajes y las situaciones, pues no puede como parecer que es ahí medio inocente, ¿no? Bueno, todo eso lo debemos al buen Beto Vélez, ¿no? Exacto. Saluda donde esté. Yo creo que ahorita vamos a hablar justamente del doblaje, porque el doblaje visto desde América Latina es otra cosa, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, bueno, finalmente sí hay tanto en Los Simpson como South Park, y ahorita quizá tú nos puedas comentar alguna otra serie televisiva que como que tiene este impacto social, cultural, como digamos, no sé si llamarlo incluso como mecanismos de control y manipulación social. O sea, pienso que tanto hay una deliberada forma de representar a la sociedad. Bueno, los Simpson hablan de personajes políticos abiertamente, ¿no? Incluso hay como toda esta tendencia de que supuestamente han predicho un montón de cosas los Simpson. South Park parece que no tanto. Entonces, a mí como ahorita que lo comentas, como en esta mirada política entre estos dos programas, ¿por qué South Park se considera más político que Los Simpson, cuando Los Simpson, digamos, como que tienen una proyección social mucho más fuerte, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, ahí yo creo que tiene que ver, primero, como mencionaba hace rato, ¿no? Con que Los Simpson pasó por televisión abierta, ¿no? En horario estelar, en el Canal 7, desde niños. Me atrevo a pensar que nosotros lo veíamos, lo seguíamos, ¿no? Puede haber otras que, aunque quizá no tienen un cariz tan político, pienso en Malcolm en el medio, por ejemplo, ¿no? También como que conforman, pues, un horizonte generacional, donde tenemos referentes comunes y podemos identificarnos con ellos. Creo que otras series, así a nivel histórico, por así decirlo, tienen mucho más influencia en Estados Unidos que en México, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los Beverly Ricos, ¿no? En Bonanza, en Cheers, que son
canon en Estados Unidos de referencias culturales, en México no tanto. En México tenemos otra tradición propia de Televisa, de los polivoces, el guiriguiri, otro tipo de comedia. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, ¿no? Que en México, pues aquí tiene sus críticos, pero en Latinoamérica tiene muchos adoradores. En América lo quiere ser el Chavo lo del ama, Ocho, ¿no? Ahora, Sí. respecto a esto del control de manipulación, pues bueno, los medios de comunicación, un poco, incluso como llega a pasar con la escuela, ¿no? Están en esta ambigüedad entre que pueden ser repetidores de estereotipos, de prejuicios y reproducir el mismo sistema, o a la vez dar semillas para su cuestionamiento y posteriormente desmantelamiento, ¿no? Entonces, la televisión no necesariamente es ese control de manipulación de lo que te dice la televisión, uno lo sigue, ¿no? Porque es también de lo que se le acusa, por ejemplo, a los juegos de video, ¿no? Como que no hay en el televidente y en el consumidor no hay una capacidad crítica, y lo que le viene de la televisión lo sigue, y eso creemos que es falso. Claro, quizá pensándolo ahora, a lo mejor con la apertura de las plataformas digitales, de la internet, pero pienso, o sea, digo, a lo mejor como yéndome un poquito más atrás, como el invento llamado televisión es como una forma de cultura propiamente estadounidense, ¿no? Quizá occidental, bueno, pero estadounidense es como Estados Unidos es la televisión para el mundo, ¿no? Y además estos programas no solo son de consumo interno, sino que yo creo que incluso desde el momento en que se están creando tienen la intención justamente de, como todo en Estados Unidos, de hacer de esa cultura una mercancía de exportación, ¿no? Sí, a la vez es propaganda, ¿no? Lo que van haciendo. Exacto. Y hay esta perspectiva, ¿no? Que dice cómo desde, sobre todo del 11 de septiembre hacia acá, de 2001, atentados en Nueva York, la televisión estadounidense en particular, en estas series que están teniendo un gran auge, pues están promoviendo valores de miedo, ¿no? De inseguridad. Pensemos en House of Cards, en La Casa del Dragón, en Breaking Bad. Hay como esta sensación de inseguridad, de miedo y de pérdida de brújula moral, ¿no? Entonces también esa proyección de valores que antes era como muy propagandista de Estados Unidos, ahora también muestra matices muy críticos de lo que su cultura pretende reflejar. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo del primer segmento, así que vamos a una breve pausa. Les recordamos que estamos platicando con Diego Morales sobre pues medios de comunicación, South Park, Los Simpson también hay que se están colando sobre historia y memoria histórica. No se vayan, recuerden, estamos en Radio Ciudadana, volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador Diego Morales sobre historia, medios de comunicación y South Park. Y también Los Simpson por ahí. Bueno, pues vamos a continuar hablando justamente sobre este impacto. Ahora creo que algo de lo que hablábamos justamente es como de este formato de irreverencia, ¿no? De la caricatura, que es algo muy viejo además. En México creo que lo tenemos desde el siglo XIX, como la caricatura política es algo que ha delineado en buena medida y sigue haciéndolo hasta la actualidad la cultura política de la población, ¿no? Pero bueno, yo algo que quería preguntarte desde el segmento anterior es qué pasa con el doblaje al español. Cómo esto impacta en la población latina en Estados Unidos, pero también en México y América Latina. Creo que algo que nos ha ido también conformando una memoria histórica y una cultura generacional es pues escuchar y ver estos programas estadounidenses, pero traducirlos, o sea, no la traducción literal, digamos. No, hay humor incluso mexicano. Exacto, ¿no? Que es un proceso de interpretación súper complejo. Bueno, empiezo por esto justo del doblaje. Sí, en efecto, bueno, México tiene una muy buena escuela de traductores, ¿no?
La cosa es que South Park se traduce en Miami, ¿no? Cuando surgió, y esto lo tengo por un bloguero llamado Stupid Punks, hubo un doblaje mexicano porque Televisa quiso comprar los derechos, pero fue improcedente, ¿no? O sea, no podían pasar ese tipo de contenidos. Entonces queda ahí lo conservador de Televisa. Televisa. Para los fanáticos radicales queda ahí unos 3 capítulos hablados al español mexicano. Pero es interesante cómo desde Miami intentan darle una mucho mayor amplitud, ¿no? Que no solamente se rían los mexicanos de María Conchita Alonso, por así decir, o sea, como de cosas muy mexicanas, sino que puedan identificar desde los argentinos hasta la población hispanohablante de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí sí he de reconocer que se echan un muy buen trabajo. En algunas ocasiones creo que lo que más les cuesta traducir son las canciones, muy entendible, ¿no? Por la métrica y todo. Y sí hay una tropicalización, pero creo yo, por lo que he podido entender, que más que pensarlo en términos de proyección hacia América Latina, lo están pensando en el consumo interno de hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así mal que bien, mantienen cierta naturalidad con los referentes políticos, porque suponen que los van a entender los que están viendo, ¿no? Ahora, sobre la irreverencia, pues sí, o sea, creo que en efecto, como tú bien dijiste, ¿no? La caricatura, al menos en México, tiene una larguísima tradición, pero también en Estados Unidos, y también cabría decir que de lo que se ríe la sociedad es histórico. Entonces, lo que se considere irreverente en algún momento o aterrorizador en algún momento, tiempo después puede ya no ser, ¿no? Claro. Pienso en películas como Viernes 13, Freddy Krueger, noventeras, que ahora la ves y, pues, o sea, hasta tedio dan un poquito, ¿no? También con Los Simpson pasó, ¿no? La irreverencia inicial, el estruendo que generó, pues a México llegó bastante modulado por la traducción, pero pues no quiere decir que no sean irreverentes, ¿no? Entonces, esa irreverencia creo que es lo que marca el humor político, que está obligado a utilizar los referentes de la vida real, a los políticos, a los actores que están haciendo algún escándalo, y tomar lo que están haciendo para hacer una historia a partir de ello y hacer una sátira de eso. O sea, surge en un momento histórico muy particular. Los Simpson finales de los 80s es un momento clave de cambios culturales en Estados Unidos que permiten ese tipo de humor en la televisión abierta, ¿no? O sea, pensemos en los capítulos clásicos, ¿no? Se burlaban de los presidentes, ¿no? Totalmente. Y ahora en las nuevas temporadas, ¿no? Pues tenemos a la familia, ¿no? Ya haciendo amistad, ¿no? Con los presidentes por ahí, ¿no? Michelle Obama, por ejemplo, la esposa de Obama. Y sin embargo, los también eran muy... Al final ganaba la familia, ¿no? O sea, sin importar si Homero había sido un gandalla, al final se le perdonaba. Y creo que South Park sí plantea esa idea de que pueden quedar cosas abiertas, ¿no? Y sobre todo porque los personajes los protagonistas son 4 amigos, ¿no? Toda la trama está hecha desde 4 pares, digamos, que están comentándose un montón de cosas, ¿no? Así es. O sea, no hay jerarquías, entre comillas, entre ellos. No hay jerarquías. Se puede ver como la construcción de un personaje particularmente, no sé si antagonista, pero malvado, nefastón, que es Eric Cartman, contra otro que se tornó mucho tiempo la brújula moral, que era Kyle, ¿no? El niño judío que al final siempre hacía como una reflexión. ¿Saben qué? Hoy aprendí esto, ¿no? Echaba algo que más o menos evitaba que la gente se llevara nada más el shock, ¿no? Y pudiera como sacar una moraleja de eso. Y bueno, ¿cómo desde el presente... O más bien, ¿no? Es que también eso es como una pregunta súper interesante, ¿no? Puesto que a veces habemos historiadores tradicionales, ¿no? Como yo, que pues trabajamos, ¿no? Temas de hace 100 años. ¿Cómo se puede analizar, digamos, la televisión y toda esta sátira política desde una perspectiva histórica? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Creo que tenemos que partir de que vamos a tener un conocimiento fragmentario, ¿no? Un conocimiento que no va a ser consumido por todos, no va a ser entendido por todos y que le va a hablar solamente a una comunidad de sentido, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, creo que sí hay ahí esta necesidad de preguntarse qué es lo que hemos estado consumiendo, ¿no? Porque se nos ha hecho muy natural este tránsito de las videocaseteras y antenas parabólicas a esta proliferación de pantallas que tenemos hoy en día. Y en esa proliferación también han crecido muchísimos contenidos, ¿no? Hemos hablado de que hay una época de oro de las series, también de la animación para adultos, de los documentales, de las docuseries. Y creo que hay momentos en los que hay que hacer un corte de caja y pensar qué tanto de lo que estamos consumiendo ha ido mostrando elementos de la realidad que nos alarman, ¿no? Yo por eso elegí, originalmente había elegido el tiempo histórico, que era todavía más abstracto de manejar en South Park, pero juntándolo con mis intereses por el racismo, se me hizo claro que ahí podríamos ver cómo en una serie que, aunque está retratando satíricamente y políticamente otras cuestiones, muy sutilmente empiezan a aparecer cada vez más frecuente grupos de extrema derecha, ¿no? Desde el Ku Klux Klan hasta ahora QAnon y los Proud Boys, ¿no? Entonces,
verlos así como por chispazos en las temporadas, pues podría parecer, de nuevo, un poco banal, ¿no? Pero si lo ves en retrospectiva te puedes dar cuenta que son como focos de alarma. O sea, como situaciones, ¿no? Que se mantienen vigentes, ¿no? La cultura política de los Estados Unidos. O sea, pues hacer un rastreo, ¿no? Desde la historia de las mentalidades, incluso historia social y cultural también. Totalmente, ahí se engarzan. O sea, cómo se mantiene, ¿no? Vigente a través de un producto cultural tan inmediato. Pues como puede ser una serie, ¿no? Que tú dices, puede pasar desapercibida para muchas personas, ¿no? Pero obviamente desde un punto de vista ya más observador, te das cuenta, ¿no? De cómo es la cultura de Estados Unidos en ese momento, sobre todo con la emergencia, ¿no? De grupos de extrema derecha, pues que los representen no es cualquier cosa también. Y además creo que una forma muy, ya no tan hábil, pero de un momento determinado se manejó como una habilidad política muy clara de meter este tipo de agendas dentro del humor, ¿no? Que es como, bueno, es guasa, pero ahí están recurrentemente apareciendo. Nos estamos acercando al final del programa, pero platícanos justamente esta mirada ya tuya desde los temas que has trabajado, cómo aparece, ya no lo explicabas, pero me gustaría que nos redondearas un poco más el tema, el racismo, muy claramente explicado justamente desde South Park o de este tipo de formatos de televisión. Sí, por lo general cuando se estudia el racismo a partir de los medios de comunicación se suelen enfocar en grupos autorizados hacia la inferioridad, ¿no? En las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones inmigrantes, las poblaciones latinas. Lo que yo estoy intentando hacer es ver cómo dentro de lo que se considera una población blanca hay incluso estas jerarquizaciones, ¿no? Y en particular hay estos dos conceptos, white trash, escoria blanca, y redneck, nuca roja, que refieren a un ámbito rural, a un ámbito poco educado, un ámbito sumamente conservador, retrógrado hasta cierto punto, y no cosmopolita, chauvinista, xenófobo, racista, ¿no? Y considero que analizar cómo han aparecido esos estereotipos siempre bajo la óptica de la burla, ¿no? Pero desde una representación como de alguien tonto, justamente rústico, rural, que poco letrado, a volverse sujetos de clase media, que están constantemente apareciendo en el programa, creo que ahí me puede dar como una visión no tan vista, valga la redundancia, de cómo la sociedad estadounidense va constantemente categorizando y poniendo en jerarquías a la sociedad, ¿no? Ahora, una cosa es lo que se muestra, digamos, en las series televisivas. ¿Hay forma de medir, de estudiar o entender cómo esto impacta en la población? Ahí tocas uno de los puntos que todavía tengo yo que construir, ¿no? Que es cómo se recibe, ¿no? No solamente allá, sino también acá, cómo medir el impacto, ¿no? Y en verdad estoy en ascuas, ¿no? Creo que antes había mucho más facilidad de ir a instituciones como el Instituto Brasileño de la Población de Medición de Ratings. Existe un instituto así. Y ahora ya no, justamente porque ya la televisión ha perdido su centralidad, ¿no? Ahora puedes verlo en tu celular, puedes verlo en tu compu, y ya ese registro no es tan fácil. Por otro lado, creo que así como los Simpson, que permearon en la cultura popular, ¿no? South Park no lo ha hecho tanto, justo porque sus temas sí son muy, muy estadounidenses, ¿no? Entonces, aunque se tropicalice un poco su doblaje, sigue siendo algo muy, muy de allá. Y creo que en ese sentido su impacto en la cultura popular en México es mucho más limitado, ¿no? Que otras caricaturas o series. ¿Verías, por ejemplo, el ascenso de quizá nuevos formatos? Hay algunas series, pienso, o sea, ¿cómo van estas genealogías de las cuales tú hablabas? Los Simpson quizá como una época de ruptura. Yo creo que South Park a principios de los 2000, sí, más o menos, es también otra época de ruptura. O al menos como yo lo percibí, aunque no soy muy adepto a este tipo de series. ¿Habría una nueva? Sí, bueno, creo que también un poco en cuanto a por qué no pegó tanto South Park, creo que justo en esos años también salió Padre de Familia, que ese sí se llevó mucho de la cultura popular acá en México, ¿no? Hay muy humor, muy para allá. Creo que otras series que han hecho como esa ruptura un tanto para romper los límites de lo que se puede o no decir son La Casa de los Dibujos, que también salió a mediados de los años 2000. Y ahorita lo que más vería sería, creo que Rick y Morty o BoJack Horseman, ¿no? Que ya son temáticas netamente de adultos. En series animadas. En series animadas. ¿No? Porque pienso en Breaking Bad, por ejemplo. Claro, ¿no? También hay otra gama, ¿no? De las series, pero bueno, también hay que ir acortando formatos, hay que ir acortando géneros, porque si no uno se pierde en el mar de la cultura estadounidense, que es vastísima, ¿no? Bueno, pues Diego, te agradecemos mucho por haber estado aquí en los micrófonos del IMER.
y en los micrófonos, obviamente, de Interruptus, pasado es presente. Gracias por estar aquí nuevamente. De nada, estoy en verdad muy honrado de estar acá. Felicidades por su aniversario en la radio pública. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estamos cumpliendo un año. Esperemos que sean 100,000 más hasta que la radio deje de existir. Gracias, Augusto, por este programa. Gracias, Misael. Gracias, Diego, por este programa tan chulo. Y bueno, como siempre, amigas y amigos, les agradecemos también que nos hayan escuchado y agradecemos pues también al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público, en particular a Juan Soto en los controles y a Hernán Nájera en la producción de este programa. Les invitamos a que nos escriban, nos sigan en nuestras redes sociales, también escriban a las redes sociales de Radio Ciudadana y pues escuchen nuestros programas en imer.mx/programas o en nuestro canal de YouTube también se puede, ahí están todos, o en nuestro canal de Spotify, así que nos escuchamos el próximo lunes. Que estén muy bien, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias, adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.